y hoy tenemos con nosotros a Jorge. Jorge es un bogotano. Vamos a presentar dos proyectos en realidad que primero nos tienes que contar cómo están conectados, que a mí no te lo he preguntado antes y no me ha quedado muy claro para la gente que nos escucha, que son Borner y Bento, que son dos nombres interesantes, son dos marcas distintas, sí. Dos negocios distintos, pero que de alguna forma intentan estar conectados. Bueno, pues con la academia, en realidad una es academia y la otra es una empresa de servicios, una empresa de consultoría, y por tanto, digamos, se retroalimentan, supongo, una del conocimiento de la otra y la otra de la gente que le aporta la primera. De acuerdo. Así que venga, Jorge, primero cuéntanos qué son Borner y Bento, o preséntalas como quieras, porque en realidad son dos, tú sabrás cómo las presentas. Bueno, Borner es una consultora, viene de un servicio tradicional de firma. Yo vengo de trabajar de Big Four, vengo de trabajar de Ernst & Young y de Grant Thornton, y de ahí de alguna manera se quedan esas ideas, ¿no? Se quedan esas ideas de trabajar en firma, de manejar grandes cifras, de tener un equipo alrededor y un sistema que trabaja de alguna manera para ti. Con esa idea, ya luego de varios años de experiencia en estas firmas, terminé montando Borner, que fue la continuación de la empresa de mi padre. O sea, que Borner en realidad tiene más de 40 años. Ya. Desde 1974 estamos en esto. Pero en aquel momento supongo que Borner no sería tan digital como ahora. Claro, correcto. Borner se llamaba asesoría, digital, claro, se llama asesoría jurídica, claro. Se llamaba. Entonces, en el 2014 yo la transformé completamente, le cambié el nombre, lo puse algo mucho más internacional, más institucional, algo más mercadeable, ¿no? Un poco más. Y de ahí salió Borner. Y siempre tuve esa idea de tener, es decir, ¿por qué una firma funciona con 1.200 empleados, con 300 empleados o trabajadores, y por qué una firma pequeña de un asesor que tiene un despacho no funciona? Siempre me tuve esa inquietud, y la gran diferencia es que la firma tiene una metodología, un estándar, el asesor no. El asesor todo lo atiende él, Entonces, con esa idea fundé Borner y comencé yo mismo a desarrollar nuestras propias metodologías de la firma. Éramos 4 socios en esa época. Y comenzamos a desarrollar nuestras propias metodologías y paralelo a eso, nuestro propio desarrollo de software. En esa época, en el 2014, realmente apenas estaban saliendo, ya había un poco más de redes sociales y estaba saliendo apenas el Bitcoin. Sí. El Bitcoin en esa época más o menos estaba saliendo. Me ofrecieron Bitcoin, no compré. Decía que era una cosa, dice, no, yo como auditor, sí, correcto. Y comenzamos a desarrollar nuestras propias metodologías y nuestro propio software. Me acuerdo que yo en mi oficina, todavía estaba en Bogotá, en el barrio Recuerdo al lado de Corferias, tenía yo una pared completa con hojas impresas de todo el flujo del software que ahorita ya es otro, o sea, ya cambió completamente, pero tenía todo eso, por ahí hay fotos de lo que estaba intentamos, haciendo. Digamos, digitalizar los procesos de consultoría. De consultoría. Vale. Entonces, al nuestros colegas ver esto que estábamos haciendo, esta innovación que estábamos haciendo, porque el problema no es de conocimiento, el problema definitivamente es de método. Y así está en nuestra página web, decimos grande, el problema no es de conocimiento, es de método. Si tú tienes un método, tu conocimiento lo puedes aplicar y va a salir un resultado buenísimo. Pero si no tienes método, te quedas varado en el conocimiento. Entonces, cuando nuestros colegas comenzaron a ver esto, nosotros pues dijimos, democraticemos esto. O sea, ¿por qué nos vamos a quedar con este conocimiento? ¿Por qué nos vamos a quedar con esa tecnología? Sí, bueno, adicional que la podemos entregar, obviamente, desde la parte altruista, desde la parte egoísta también le podemos sacar réditos, ¿no? Le podemos sacar una utilidad. Y comenzamos a comercializar las metodologías. Tenemos metodología de auditoría para auditar estados financieros, cómo un profesional puede auditar estados financieros casi sin saber auditar estados financieros o auditar cuentas. Tenemos metodología para prestar servicios de contabilidad, tenemos metodología para auditorías internas, tenemos metodologías para consultoría e instalación de tecnología de IT. Y todos esos son métodos, son paso a paso que le enseñan al asesor a tener un mejor sistema, a estandarizarlo, y es fácil enseñarlo. Entonces, comenzamos con Borner haciendo eso. Es decir, que en Borner el cliente son, digamos, asesores que quieren de alguna forma mecanizar sus procesos. No, digitalizar sus procesos. Nuestro cliente en Borner son las empresas, donde aplicamos esas metodologías. Perdón. Aplicamos esas metodologías y donde nosotros les decimos, o sea,
que si una empresa quiere entrar en Borner, lo primero que le mostramos es el método. Decimos, mira, tú vas a hacer esto, 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 y eso es lo que va a pasar con tu contabilidad, con tu auditoría de cuentas, eso es lo que va a pasar. Listo. Claro, eso luego ya lo quisieron aplicar otros asesores. Ya. Y ahí es donde nace Vento. Ya. Es decir, de la mecanización de eso y de la posibilidad de comercializar esos procesos, aparece Vento. Aparece Vento, sí, como una, digamos, como una academia. Una academia. Una academia de procesos. De procesos. Venga, vale. Sí. Claro, una Big Four tiene sus procesos cerrados y claro, con todo el sentido, o sea, que al final es su secreto. Nosotros lo que hicimos fue coger esa misma idea y enseñarle a los asesores procesos de marca, de estandarización, cómo tener una página web, cómo tener leads, cómo arrancar de eso, que eso sí lo tienen las grandes firmas y de ahí aterrizamos todo eso a procesos metodológicos para que el asesor saliera a lo tradicional y en vez de tener un trabajo, tuviera una empresa. Así como desde un principio se quiso montar Borner. Vale, vamos a hablar primero de Borner. De Borner, que es la que asesora empresas. La que asesora empresas. Dijiste que empezaste en Bogotá. Empezamos en Bogotá. ¿Qué haces en Madrid, si no es indiscreción? Pues mira, que en Bogotá tuvimos, precisamente por esta forma de prestar servicios nuestros, donde primero hay un onboarding con los clientes y digamos que los peinamos y los acomodamos antes de comenzar a prestar el servicio. Llegaron empresas de cierta envergadura y además que veníamos también con cierta experiencia en oil and gas. Entonces llegaron empresas con cierta envergadura y generalmente esas empresas pues tienen empresa matriz o en Estados Unidos o en otros países de Europa. Lastimosamente en Colombia las matrices muchas no existen, no las hay. Y entonces llegaron empresas españolas a tocarnos la puerta de nuestro despacho o más bien a escribirnos por nuestra página web. De entrada de esos hay empresas grandes, está FCC y bueno, otras empresas, FCC Industrial y otras empresas que Aqualia y bueno, que hacen parte del mismo grupo que compró Carlos Slim, nos comenzaron a buscar para prestar servicios allá. Algo muy local también, ¿no? Ser auditores, ser contadores, ser contables. Y dentro de ese paralelo, pues comenzamos a entender que y por haber tenido también experiencia en firma, pues uno también tiene ese paralelo de entender que la contabilidad es un poco más global de lo que uno cree, ¿no? Decir que uno se introduce en el conocimiento y que uno es especial y que realmente necesita conocimientos muy profundos para entender la fiscalidad de cierta región, del todo eso toca cogerlo con pinzas, porque o si no, no existirían estos grandes servicios de consultoría donde te manejan el fisco y te estandarizan o te manejan los impuestos desde la matriz. Es decir, que si hay gente que conoce y entiende la fiscalidad de varios países al tiempo. Entonces, con base en eso, entendíamos eso y comenzamos a prestar servicios a empresas españolas desde Colombia. Y eso fue creciendo un poco hasta que alguien dijo allá en la firma, y bueno, ¿y quién quiere ir a España, a Madrid, a llevar su familia para abrir la oficina de España? Porque ya hay clientes importantes y toca atenderlos directamente. Y pues yo ni corto ni perezoso, como decimos en Colombia, dije yo, me voy. Y aquí estoy, abriendo oficina. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo desde el 2021. ¿Y ya tienes abierta oficina aquí? Ya tenemos empresa, sí, desde el 2022 abrimos ya la empresa. El primer año fue un tema de estudio de mercado, aterrizaje. Pero concretamente aquí lo que queremos expandir es Vento. Digamos que tenemos clientes educativa, académica, sí, académica, que es como nuestro objetivo. Incluso la razón social de la empresa acá se llama Superentrenamiento Contable, que va más enfocado a buscar alianzas y acuerdos con universidades para fortalecer esos procesos metodológicos que tenemos, para que no se enseñe la asesoría, la contabilidad, la fiscalidad, la consultoría. Siempre es muy ardua. Correcto. Muy es ardua, pesada muy dura, y le dan chapa a uno en la universidad, pero aún así uno sale y no es capaz de prestar un servicio. No es capaz de... Intentamos construir para cualquiera, no solo para los asesores, sino para los futuros asesores, es decir, para los estudiantes, construir un método, digamos, de aprendizaje de la contabilidad un poco más racional que la que existe. Y mucho menos teórico, 100% práctico. Nuestras formaciones, los estudiantes que están en Vento, que pueden dar fe, ya vamos a llegar casi a los 3.000 estudiantes en estos años que llevamos, es 100% práctico. Por ejemplo, el enseñar auditoría es sentarte a ti como si estuvieras en un grupo de auditoría
y auditamos una empresa real, con un software real. Y te muestro estados financieros, armamos sumarias y comienzan a decir, y se rascan la cabeza y dicen, no, tal cual como una experiencia en firma, lo mismo. Así aprende uno. Es decir, entonces, en España lo que estáis haciendo es más Bento que Borner. Un poco más Bento que Borner. Un poco más Bento que Borner. ¿Y Bento es una enseñanza online o una enseñanza presencial o qué hacéis? ¿O ambas? Es online. Es online. La mayoría es online. Lo que hacemos presencial, que hemos hecho en Madrid, son eventos donde invitamos asesores, que el último lo hicimos en el 2023, que invitamos asesores, eventos así parecidos, que se llama, el evento se llama Henry Ford, que le decimos Henry Ford es porque Henry Ford nunca hizo un coche. Entonces le decimos lo mismo a los asesores. O sea, ¿tú por qué prestas servicio directamente? Si Henry Ford nunca hizo un coche, ¿tú por qué sí prestas el servicio directamente? Entonces, eso sí hacemos presencial, pero el resto todo es virtual. No hay un riesgo entre digamos, la forma de trabajar de un profesional, que es efectivamente muy personal, muy... en fin, yo llevo la contabilidad de esta empresa y me conozco las tripas de esta empresa. No deja de ser un poco impersonal, especialmente para pequeñas compañías, que el asesor esté más pendiente de las tripas que un método, por muy bueno que sea. ¿No pierde esa conexión con la empresa pequeña? Yo siempre digo que eso depende de lo que el asesor quiera. Porque este método realmente tiene que estar muy alineado a los objetivos de la persona como tal. Si el asesor lo que quiere es tener una empresa y tener un equipo de trabajo y manejar su asesoría como una empresa, pierde eso. Ya uno decide. Yo como asesor quiero conocer a rajatabla pues todos a mis clientes y atenderlo uno a uno y ser yo el que le dé la respuesta. Válido, está bien, no pasa nada, el método está ahí y tú lo operas, ya está, no pasa nada. Pero si tú lo que quieres es un sistema trabajando para ti, no puedes hacer eso. Sí, o sea, ya cada quien decide. Hay asesores que francamente dicen, mira, yo no quiero tener más de 10 clientes, porque si tener uno es un lío, tener 10 ni me lo imagino. Ya cada quien con sus creencias. Yo no, yo soy el de que casi ni me meto en el trabajo. Yo soy el de pensar que sí es mejor tener un sistema con base en mi estilo de vida, que incluso desde ahí arranca nuestro método. Nuestro método lo primero que te pregunta es, ¿tú quién eres y para dónde vas? Ahí arranca el método. El método Bento. El método Bento. Vale, el método Bento, por tanto, está dirigido a asesores, digamos. Asesores. O a futuros asesores. O a futuros asesores. Y le enseñamos un método en virtud del cual pueden, digamos, escalar muy rápidamente, ¿entiendo? Sí, porque claro, ese es el fundamento de esto, escalar rápidamente y en lugar de tener 10 clientes o 5 como el contable tradicional, digamos, tener 1000. 1000, de acuerdo. Por ese método. ¿Cómo consigues clientes para eso? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Estudiantes? ¿Asesores de verdad? ¿Quiénes son los 3.000 clientes que dices que tiene Bento? ¿Quiénes son? La mayoría son ya profesionales graduados. Son profesionales graduados que quieren crecer con su empresa, que tienen su estudio profesional, tienen clientes ya y por tanto lo que quieren es, digamos, automatizar esos procesos. De acuerdo, quieren automatizar todo el proceso de su firma. Y esos profesionales que ya tienen firma también contratan los entrenamientos más básicos, más operativos para su equipo, para su propio equipo. Claro, bueno, sí, hay que enseñar a los equipos suyos efectivamente para que esto funcione. Pero digo yo, si estamos creando un proceso, los equipos no tienen que aprender contabilidad, en realidad tienen que aprender el sistema. El método. De acuerdo, que el método incluso hay una frase que nosotros decimos y es que está también en la web, que es una de nuestras promesas y es, tú no tienes que enfocarte en tener un conocimiento concreto en esta época, hoy, y más con inteligencia artificial. Claro. Porque casi me vengo con una camiseta aquí que soy desempleado con la inteligencia artificial. Tengo que tener mucho cuidado porque los asesores tenemos que tener cuidado con la inteligencia artificial. No es un riesgo, pero sí nos va a reemplazar muchísimo el trabajo. Muchísimo el trabajo. Porque ya en un futuro nosotros, por ejemplo, no juzgamos o no cuestionamos una calculadora. Antes sí. Entonces, la primera vez que veíamos una calculadora, sí, ¿verdad? lo oprimíamos y la corroboramos. Íbamos a un papel y
Ah, sí, ahora no. Ahora Lo damos por bueno. así va a ser con inteligencia artificial. Ya, lo que pasa es que yo creo que en la contabilidad, o sea, la contabilidad, que no es más que la calculadora, efectivamente, pero exactamente igual, una empresa puede sumar que 2 y 2 son 4, no va a discutir que la calculadora ha dado 4 como resultado, pero desde luego la interpretación de esos datos y para qué vale ese resultado no tiene que ver probablemente con la, digamos, con el conocimiento, tiene que ver con la decisión. Con el criterio. ¿Tú crees que en esa decisión el asesor ya no va a estar? El asesor tiene que, nosotros, por ejemplo, desde Borner somos los que pensamos que tenemos que agregar mucho valor en esa parte. Ese es nuestro punto. O sea, crítico. nosotros tenemos, digamos, vamos a traducirlo a lenguaje contable. Tenemos un balance de una empresa que vamos a dar por supuesto que lo ha creado la inteligencia artificial ya. Porque las facturas ya las ha metido alguien, ya las ha no sé qué, y te hace el balance. Pero claro, el balance, el empresario no tiene por qué saber leer un balance ni interpretar los riesgos y las posibilidades que el balance te está ofreciendo. Claro, el asesor tendrá que estar ahí, no encuentro otra forma. Salvo meterle el balance a la inteligencia artificial y dime qué ves aquí. Y aún así, siempre tiene que haber alguien que le meta la información a la inteligencia artificial. Bueno, claro, eso por supuesto. Siempre tiene que haber alguien que escriba un prompt. Ya. No, pero es que el prompt me lo hace la inteligencia artificial. ¿Y quién le hizo el prompt del prompt? Sí. Tiene que haber alguien que diga sí, ok, tiene que haber alguien programando, pero, tiene que haber alguien desarrollando Jorge, esa. Déjame que te diga una cosa. Vamos a ver. Es verdad que las grandes empresas probablemente pueden mecanizar esos procesos mejor. Primero porque tienen tienen otro trabajo, o sea, tienen mucho trabajo, tienen muchos procesos, tienen muchos datos económicos que introducir. Bien, eso lo puedo entender. Pero las startups, las pequeñas empresas, las medianas empresas, donde, digamos, la decisión, el órgano decisor es el mismo prácticamente que el órgano financiero, donde no hay un departamento financiero que reporta a un consejo de administración en una gran empresa, aquí en una empresa pequeña, mediana, no. Sí, soy yo con yo. Soy yo con yo, efectivamente. Pues el yo con yo, ese yo con yo tendrá que sabe de lo que sabe, no tiene por qué saber de todo, obviamente, no tiene una persona experta en financiero y por tanto no sé hasta qué punto un método le puede servir como asesoramiento para eso. No, efectivamente nosotros no hemos encontrado algo completamente drástico que diga que efectivamente nos vamos a quedar sin trabajo. Pero lo que sí hemos visto que nosotros mismos, desde Borner, somos los que creamos la tecnología para despedirnos nosotros mismos. Es decir, en Borner tenemos tecnología única que utilizan los profesionales de venta para, por ejemplo, registrar automáticamente todos los gastos en la empresa, en Borner, y en las empresas, en las firmas aliadas de Borner Convento. La mayoría de los procesos son automáticos y no estoy echándote cuento, o sea, que es una realidad. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos un sistema donde en la DIAN, ya está la facturación electrónica en Colombia, se llama DIAN Hacienda. Tú puedes conectarte con nuestra plataforma directamente desde Hacienda y descargar todos tus gastos y no digitas una coma, un punto. ¿Sí? No. Todo eso ya está pasando y lo hemos creado nosotros desde Borner para que lo utilicen y también usarlo por medio de evento. Y en eso ya estamos viendo que antes, en el 2014, teníamos 40 personas digitando. Ahora sí hay 3. Digitando significa meter datos. Punteando facturas. Lo típico. Sí. Vale. Piquetando facturas. Eso es. Estaban digitando. Ahora sí tenemos 3, es mucho. Y eso porque es algo que definitivamente no podemos digitar como un albarán físico de... Sí, porque hay algunas cosas que no se pueden digitar. Sí, efectivamente. Que ya sale lo comido por lo servido. Ya. Pues. Pero el resto ya, el equipo se ha reducido de 40 a 5 personas. Ya. Entonces, efectivamente, la inteligencia artificial sí vemos que en nuestra... Yo siempre le digo a los profesionales, tú tienes que ser consciente de que la tecnología te va a cambiar, de alguna manera. ¿Tú qué quieres ser? ¿La tecnología o el prestador de servicios? Tú tienes que ser la tecnología. Ya. Tú tienes que comenzar a entregar tecnología. Y dentro de los modelos de negocio que nosotros recomendamos es, tú ten tu propio software para que todos tus clientes estén en tu ecosistema digital.
Vale, que los tengas, digamos, dentro de tu ecosistema. dentro de tu ecosistema. Si te comienzas porque en la contabilidad siempre está el negocio del software, el negocio de la educación, el negocio de la prestación del servicio directo, y generalmente siempre nos quedamos es con ese, con la prestación del servicio directo, que es el más cansino, es donde los clientes... Sí, pero es están el que ahí, busca al tal. cliente, Jorge, es el que busca al cliente. O Claro, sea, pero es si decir, tú adicional le entregas al cliente tecnología y también entregas educación, tienes el negocio redondo ya, lo que pasa es que un cliente... y le agregas mucho más valor a tu Piensa cliente. en cualquier empresa que una empresa de, yo qué sé, de calcetines, por decirlo. Ujú, ujú. Esa empresa de calcetines lo que le importa es vender calcetines y por tanto De acuerdo. le importa bastante poco cómo se meten los datos de facturación, bastante poco, y le importa bastante poco saber, por tanto, formarse en esa materia. Lo que le importa es levantar el teléfono y decir, oye, tengo que ir a un banco, me piden un balance, en fin, preséntamelo bonito para que el banco pueda entender lo que Sí, sí, de tengo. acuerdo. Y eso, mi pregunta es, eso no se puede pedir, o sea, eso no se puede pedir a la inteligencia artificial. Muy probablemente eso lo tenga que hacer tu asesor, que conoce perfectamente dónde está tu empresa y dónde puede mover determinados aspectos para que la contabilidad sea presentable, digamos. Sí, sí, Sabemos de todos de lo que estamos hablando. Sí, en de este acuerdo, momento. de acuerdo, O sea, sí, de acuerdo. el asunto del maquillaje de la contabilidad, que todos sabemos lo que hacemos. ¿no? Optimizamos las cifras, correcto. Eso es una forma más polite de decirlo. Sí. Vamos a optimizar los impuestos y las cifras de los estados financieros. Sí. Es decir, Fíjate, yo en impuestos que- ya no me meto tanto porque la gente en realidad, el cliente normal, pues si tiene que pagar impuestos mientras lo pueda pagar, no pone problemas. ya, Cuando no lo puede pagar es cuando pone problemas. Pero mientras lo pueda pagar más o menos, pues oye, lo que me diga el asesor que tengo que pagar, pues el NCR y que se pague por el banco y ya está, sin problema, Ya, siempre sí. que tenga dinero. Cuando no tengo dinero es cuando ya discuto. Pero, digamos, el problema de la contabilidad para un cliente normal, para una empresa pequeña, para un autónomo, para una pequeña empresa, el servicio que requiere es, primero, que eso esté al día, para que los impuestos se puedan pagar, ujú, ujú. y segundo, tener un estado financiero, digamos, rápido para cualquier cosa que le puedan pedir. Pues para proveedores que siempre te piden, oye, tú quién eres y de qué vas por la vida, me vas a poder pagar después. Para el banco, pues oye, voy a pedir una línea de crédito, necesito un balance que esté presentable. Yo qué sé, quiero saber cómo está mi empresa, para mis socios, para etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, para eso es para lo que... Y eso no sé hasta qué punto eso es automatizable. Esa es mi reflexión. Sí es automatizable, pero sí, digamos como vuelvo al punto. Es decir, el criterio profesional es donde nosotros nos tenemos que enfocar porque siempre va a hacer falta. Lo que tú dices de colocar, de poner de colocar sexy un estado financiero, de darle manejo a las cifras, eso es puro criterio profesional. Claro. Y el criterio profesional ni siquiera se enseña en las universidades. Eso está en la vida. Sí, es verdad. ¿Qué te dijo el Es verdad. banco? Que, oye, que es que este del banco me pide aquí esto No, que y mis lo activos podemos no son hacer. suficientes, que correcto. tengo que pagar los Entonces activos estaba pidiendo- y que no me creo que tengas un stock de no sé cuántos. Es- Así que baja la existencia, que no me tomes el pelo. ¿no? Esas experiencias, Todos los días, ¿eh? correcto, esas experiencias de vida son los que realmente le agregan valor al cliente, esa experiencia. Claro, eso es lo que busca el cliente en Eso es realidad. lo que busca el cliente. Más que Más que una contabilidad tecnología. al día. Vamos, es que yo conozco mucha gente que tiene servicios de este tipo y no le importa entre cero y nada quién pica las facturas, que llamamos aquí. Bueno, ahí te toca mirarlo. A ti sí te importa lo mismo que dices tú de los impuestos. A ti no te duele mientras lo puedas pagar. Pero y lo mismo en el piqueteo de las facturas. A ti no te duele siempre y cuando siempre las tengas al día. Pero cuando no puedes tener al día porque tienes mucho volumen de información, ahí es donde dices, oiga, necesito automatizar este proceso. Sí, bueno, tengo muchas facturas y necesito. O sea, Correcto. Estoy, claro, no Que ahí puedo tenemos- tener 3 personas picando facturas. Tenemos efectivamente. un cliente que maneja, vamos, Sí, facturas. 300 a la semana. Claro. Y 300, eso- son 300. pocas, ¿eh? Bueno, imagínate. Conozco gente que tiene más. Y con eso es... Medianas empresas, ¿eh? Que tienen, Sí, no sé, 3.000 a Sí. la semana. sí, pero 300 que lo vuelven loco. Ya. Con 300 se vuelve Sí, loco. sí, claro. Y hay otro cliente que efectivamente tiene, él maneja 40.000 al año, o sea, 40.000 al año, bueno, así al mes es muchísimo más, y a él no le duele, Ya. porque precisamente tiene un proceso más automatizado. Ya. Entonces, Sí, sí, sí. en Borner, en Bento, perdón,
la academia para asesores, vamos a llamarlo. Academia para asesores. Déjame que yo me busque, me cree mi compartimiento para educarme. Que mira, que yo no soy muy bueno en eso del pitch, del elevator pitch, tampoco. Bento para nuestra academia para asesores, dices que es online. Es online, sí, es virtual. ¿Cuánto vale, seguro que hay gente escuchando, cuánto vale para un asesor formarse en esto y aplicar? Bueno, nosotros arrancamos desde los 250 euros, más o menos. ¿Esa formación cuánto dura? Esa formación, la mayoría de las formaciones duran 3 meses. 3 meses. Aproximadamente, 3 meses. Ellos lo pueden hacer cuando quieran, como quieran, ¿vale? Pero más o menos... O sea, la tenéis paquetizada, digamos. Y duran 3 meses. Y duran pues lo que cada uno pueda. Sí, lo que cada uno pueda. Eso es. Y ya hay un proceso de mentoría, que ese sí ya arranca en los 5.000 euros, que esa mentoría es implementar todo el método, no solo conocimientos técnicos concretos, sino todo el método, es todo un sistema que trabaje y que montes tu empresa de consultoría, no solo... ¿A qué tipo de consultores, quiero decir, con qué volumen de negocio a un consultor le puede resultar interesante esto? No me digas con uno o con dos, con dos clientes. ¿A partir de qué método, o sea, a partir de qué número de clientes aconsejarías a un asesor, digamos, estandarizar esos procesos con Bento? Yo digo, más que clientes, yo digo, si tú tienes un equipo de trabajo de 3 o más, puedes ya estar necesitando el método. ¿Un equipo de trabajo tuyo de 3 o más? De 3 o más. O sea, tú contigo 4. Contigo 4, a partir de ahí. A partir de, independientemente de lo que factures, parece rentable implementar esto. Implementar eso. Para ganar tiempo y para ese tiempo a lo mejor dedicárselo a los clientes, en realidad. Sí, correcto. Porque ahí ya estás motivado o motivada, ¿no? Ya ahorita hay muchas asesoras ya. Es motivada. Entonces, claro, ya tienes un equipo de 3, lo quieres mantener, ves que el sistema funciona, o sea, que ya tienes fe en esto. Cuando uno está recién arrancando, uno está ahí mismo y pedaleando y dice, no, yo ahorita no tengo cabeza para pensar en implementar nada. Pero ya cuando tienes 3, ya tienes tiempito, eres más estratégico, ves, oiga, funciona, pero no sabes cómo escalar. Ahí, yo digo, puedes intentar implementar el método y con eso, digamos, mejorar los procedimientos, la rapidez y por tanto dedicarte a otras cosas o dedicar tu equipo a otras cosas que pueden ser precisamente atender al cliente. Porque muchas veces estás picando facturas y no atiendes al cliente. Es que eso fue uno de mis grandes errores. Claro. Y también tener una comunicación estratégica, que es muchas veces no tenemos el cliente que queremos porque no sabemos comunicar qué queremos. Entonces, de ahí arrancamos también, ¿no? Es un poco el dolor del asesor, que tienen clientes pesados, que les piden cosas que no son, entonces no saben negociar. Entonces, de ahí arrancamos. Oye, cambia tu comunicación para que traigas el cliente. Jorge, este martes de emprendimiento va de emprendimiento. Ya nos hemos enterado lo que es Bento y Borner y sus posibilidades. Nos tiene que contar cómo es tu emprendimiento. O sea, ahora vamos a hablar un poco de ti y de por qué decidiste hacer esto. Lo has ido diciendo poco a poco, pero ¿por qué montaste un emprendimiento de este tipo? Ya has dicho que estabas en una Big Four, que te diste cuenta que el método tenía sentido, que favorecía, pero ¿por qué te vas de una Big Four a una vida por cuenta propia, a buscarte la vida como emprendedor? Fue una historia, digamos que de aprendizaje, porque claro, yo estaba trabajando en una firma, mi padre tenía su firma de abogados desde hace mucho tiempo, y de alguna manera hubo una confusión ahí pensando que yo trabajaba para mi padre, y las firmas son muy celosas con eso. Entonces vieron que mi padre tenía una firma, no se percataron que venía con mucho tiempo atrás, y que al final no me dieron ninguna justificación más que como que te vas y ya está, pero luego con contactos internos me dijeron, no, mira, que han visto que puede haber conflicto de interés, correcto, ya está. Y entonces te despiden. Me despiden y me dicen, ya, muchas gracias, ya siempre había soñado con ser socio de una firma. Siempre fue como mi objetivo ser socio de una firma. Ahí en eso que parece que era un problema, en realidad fue una oportunidad. Correcto. Entonces yo dije, ¿no puedo ser socio de una Big Four? Pues voy a ser. Pues me monto mi propia Big Four. Y en esas ando, vamos, que no he llegado a los volúmenes. Por ahora. Pero vamos por buen camino. Hemos tenido altos y bajos, hemos tenido equipos grandes y pequeños, hemos pasado por quiebras, por momentos complicados, pero ese fue el detonante. O sea, el hecho de que me dijeran, usted está trabajando para su padre. Y yo, sí,
pues ahora sí trabajo para Pues, mi padre. ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad. Ya, Y me propuse ser mejor que ellos. ya. ¿Tu emprendimiento es solitario? ¿O tienes socios? ¿O cómo empezó y cómo continúa? Nosotros, en este momento somos varios socios, y Ujú. más que socios asociados. Bueno, hemos pues, entendido que, un despacho profesional, en realidad. sí, que las alianzas son mucho mejores que sin poder llegar a tener matrimonios, es mucho más importante tener contactos y amigos. Ya. Y ahí nos movemos. Es decir, en Bogotá podemos contar con una red de firmas completa de la cual sale Bento. Y en este momento pues somos 3 socios que pues levantamos la mano, pedaleamos y andamos por este. Y la matriz está en Colombia, ¿no? Ya. La matriz está en Colombia y venimos aquí a hacerlo. Esa es la estructura actual. ¿Cómo lleváis bueno. esas relaciones de socios? No es fácil. No es fácil. Es un reto porque Porque cada uno tenéis un rol, o sea, cada uno tenéis, digamos, ese rol de asociados, digamos, cada uno aporta, digamos, una particularidad de conocimiento o todos sabéis de lo mismo y cómo. no, Cuéntanos eso. todos estamos por áreas. Entonces Vale, está el vale. de auditoría, Ujú. está el de contabilidad o BPO, de asesoría. Yo estoy en la parte de innovación. Yo soy el de tecnología y de innovación, que me meto con toda la inteligencia artificial y todo el tema, crear tecnología, ese soy yo. Y por el otro lado, pues está el socio de consultoría y de impuestos. Y cada uno se encarga de su pedazo. Y anualmente nos rotamos. Es decir, tú te encargas ahora de recursos humanos, tú te Eso es muy encargas de interesante. esto y tratamos de hacerlo así para no encasillarnos. Entonces nombramos un líder y ese líder es el que da las pautas y los otros pues procuran agachar la cabeza, ¿sí? Como para no tener lucha de egos. Ya. Y luego vamos rotándonos así un poco el poder, pero no es fácil, es decir, no es fácil porque siempre no deja de ser un matrimonio, ¿sí? No deja de ser reproches, no dejan de ser cosas que pasan, pero bueno, creo que con madurez y una buena comunicación se pueden resolver los temas y también entender un poco al otro, ¿no? Es decir, si yo estuviera en los mismos zapatos de esa persona, o sea, literalmente, si yo tuviera los mismos zapatos de esa persona, hubiera vivido lo que esa persona vivió, hubiera tenido el padre, la madre que esa persona vivió, haría lo mismo. Ya. Entonces desde ahí un poco sale el entendimiento para ¿Cómo? este negocio. Seguimos hablando de emprendimiento. ¿Cómo buscáis clientes? O sea, en vuestro emprendimiento, no para los asesores. ¿Cómo buscáis clientes? Para las dos, para Bento y para Borner. En este momento nosotros entendemos que, o creemos que el networking es fundamental, Ujú. el conocer gente, el relacionarse es fundamental. Y luego esa relación tiene que estar acompañada o alineada con un poco de autoridad. Y esa autoridad ya la entregan las redes sociales. Entonces salimos a las redes sociales, o bueno, personalmente yo salgo mucho a las redes sociales a comunicar, pero mi cliente ideal no es mucho de redes sociales. Ya. O sea, es Tu el cliente es más gran de relación. empresario, sí, De relación. el de Borner, La relación. el gran empresario no tiene Facebook, tiene No. LinkedIn, como porque ha visto el gerente de allá Sí, no que tiene tiene, me lo abro. Pero no es mucho de redes sociales. Aún así, entendemos que ocasionalmente puede Hay que entrar alguien estar. a decir y decir, oye, tenemos Tienes que estar. autoridad. Sí. Vamos, tienes que estar. Entonces, ¿Y esa fase de relación más personal, cómo lo hacéis? O sea, ¿a puerta fría buscáis? Estoy pensando más en el cliente, menos en el de Borner, más en el de Bento. ya. Que son los asesores. ¿Cómo? Bueno, los asesores Claro. sí es redes sociales, Redes sociales pura y puro. dura. Pura y dura. Ya. Eso sí es redes sociales. Que Y lo os conocen explican por ahí, ahí. oye, sí, o sea, vosotros enseñáis el producto, tienes un método para mejorar tu Ujú. forma de hacer la contabilidad, por decirlo de una forma, de acuerdo. tu forma de hacer tu trabajo, Ujú. y por tanto, cliquéanos que te vamos a enseñar cómo mejorar eso. Sí, un funnel marketing digital así, vamos, que el tradicional, pues, el Ya. que se consigue que llegas a un webinar y ahí te vendemos y tal, sí, así, eso lo hacemos también, Ya. lo estamos haciendo mucho. Y en los eventos presenciales, ¿no? En los Ujú. eventos presenciales se les da un contenido de valor y al final se les hace una oferta para los que quieran aplicar al método. En Borner sí es más, vamos, ir a restaurantes, eventos de networking, grupo de empresarios, bueno, que jugar al pádel, al golf, un poco Ya. de eso, pero vamos, de una forma muy personal, porque tampoco uno puede verle la cara a todo el mundo con signo de pesos, ¿no? Claro. Pero de ahí salen cosas, ¿no? Que, oye, que tú haces esto, no sabía, oye, pues tal, y te lo Y empieza. referencian a uno y de una forma muy desinteresada. Sí creo que si uno tiene la profunda voluntad de ayudar, pues hay quien necesita la ayuda y está uno para ayudar, y pues obviamente necesitará
tú necesitarás dinero para poderlo ayudar. Ya. Y ahí comienza la relación. Jorge, cuéntanos la mejor fortaleza que tiene Borner, bajo tu punto de vista. La mayor fortaleza que tiene. Y la innovación. La innovación. La innovación. ¿Y la mayor debilidad? La mayor debilidad. Ahí contalo todo aquí. La innovación. La innovación también. La innovación, sí, porque innovando nos equivocamos mucho, Ya. la verdad. E innovando mejoramos mucho. Pero eso nos retroalimenta, porque el momento de innovar, claro, el que hace es el que critica. ¿Sí? El que propone es el que, pero mire tan malo, ¿no? Como el cuento del burro que lo ponen arriba, típico, abajo y tal. ¿Sí? Pero el que propone es el que critican. Pero si te sale bien, Ya. ¿vale? Sí. Que te salga bien una ya, que eso es lo que un poco nos ha pasado, que procuramos hacerlo bien y sale algo mal. Entonces, claro, con bondad siempre le decimos a la gente, oiga, si hay errores, díganoslo. Y esos errores son los que nos han de alguna manera apalancado y nos han puesto como en esa posición de innovadores. Ya. ¿Cómo ves? Solemos acabar esto con dos preguntas típicas que tienen que ver un poco con la gente que nos escucha. La gente que nos escucha que, bueno, muchos tienen ganas o tienen una idea en la cabeza pero no se atreven. Emprender tiene su dificultad, tiene sus incertidumbres. Claro, claro. Y nosotros siempre hacemos dos preguntas finales con las que intentamos arrojar que nuestro emprendedor hoy les arroje un poco de luz a esa posibilidad, ¿no? Las dos preguntas son las siguientes. La primera, ¿dónde ves a Borner y a Borner y a Bento? ¿Dónde los ves dentro de 10 años? Ponte dentro de 10 años, ¿dónde los ves y dónde te ves tú? Si estás con ellos o no, que tampoco hace falta estar. Ya. ¿Dónde te ves? Muy importante esta pregunta para la gente que nos escucha, porque nosotros pensamos que los emprendedores, uno de los problemas que tienen, y de las bondades en realidad, pero de las circunstancias que tienen, vamos a dejarlo ahí, no califiquemos, las circunstancias, es que tienen que hacer muchas cosas a la vez. El día a día les puede. Y por tanto muchas veces pierden el foco y el horizonte de hacia dónde van. Por eso es importante que un emprendedor como tú les cuente cuál es su propósito dentro de 10 años, cuál es su horizonte dentro de 10 años. El personal y el de las marcas. Yo lo tengo escrito. Ah, sí. Y lo llevo en mi Madre cartera. mía. ¿Lo llevas escrito en la cartera? Lo llevo en mi Para cartera. verlo todos los días. Para verlo y para sentirlo todos los días. Dios mío. Como una oración. Ya. Yo me veo en 10 años como un vendedor de franquicias de Borner. Ajá. Ese es el objetivo. Y Borner está, a medida que vas teniendo asesores que van comprando tu método, ya saben cómo tú haces las cosas y ellos son los primeros opcionados en comprar las marcas Borner en cualquier parte del mundo. Ya. Como una red global de firmas. Así me veo. ¿Y tú en eso? Yo en eso, entregando entrenamientos, capacitaciones, formándolos, ayudándolos a crecer como empresarios, ¿Y Bento, como negocios. qué es de su futuro? Bento, pues nada. Bento es una especie de alimentación, digamos, de Borner. De Borner, sí, Ya. de acuerdo. Ya. Así es. Vale. Y la última pregunta que siempre hacemos es un consejo para la gente que tiene que emprender. Que emprender es duro, emprender es maravilloso, pero tiene su parte dura. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en emprender, que no se atreve, que tiene problemas familiares, que no es entendido su idea y que por tanto tiene incertidumbre y miedo a emprender? ¿Qué le dirías? Que la gasolina está en la mierda. Eso es, o sea, está en la mierda que uno se come. Eso que te han dicho que no puedes, eso que te han dicho que no eres, eso que las circunstancias que han dicho que no puedes, eso más que un conflicto debería ser ese impulsador que le dice a uno, es que cuando uno recuerda que alguien le dice que usted no puede, esa energía que uno siente acá, le da, no puedo, pues mire que sí puedo, ¿no? Es un poco, ¿no? Ya. Que no sé si es correcto o no, pero a mí me funciona. Sí, Una especie de incentivo propio de rebeldía ante la situación que te marcan, ¿no? Incluso en la misma firma, a veces, usted fracasó con ese proyecto tecnológico. ¿Sí? Pues me siento fines de semana y todo hasta que lo saco y les digo, mire que no. ¿Sí? Eso es un poco lo que personalmente a mí me impulsa, pero eso también va muy alineado a conocerme a mí mismo, a qué es lo que yo quiero, a qué estoy dispuesto a sacrificar, porque yo sí tengo que tener algo claro y es que la expectativa está acá, pero si mi disciplina está acá, nunca voy a llegar a cumplir esa expectativa. Ya. Y si esa disciplina yo no estoy dispuesto a cambiarla,
pues yo tengo que bajar mi expectativa. Ya. Pero si yo tengo una expectativa muy grande y estoy dispuesto a cambiar esa disciplina para alinear la expectativa, mantén la disciplina. Que, vamos, que sí se puede, que sí se logra. Jorge, te dije que iba a ser la última pregunta, pero me gusta mucho esta conversación, así que déjame que te haga alguna pregunta más. En Bento, en la parte formativa, me voy a centrar en la parte formativa porque nosotros en realidad somos formadores. Formación. En la parte formativa tú decías que intentas formar a gente que está, a asesores ya, o a gente que piensa montar su asesoría. Su asesoría. ¿Qué tal sentido tendría en esta política de alianzas que tenemos la posibilidad de poder crear un curso con nosotros, donde vosotros dais la parte, por supuesto, de contabilidad, de asesoría, digamos, y el método, y nosotros la parte de emprendimiento para intentar formar emprendedores en estas materias? Pues muy bien, toda Sí. está toda para incluso Porque, fíjate, conozco muchos de estos, conozco muchos, por eso lo hablo con esta. Hay gente que estudia económicas, que estudia ADE, etcétera, que son los Finanzas, finanzas, sí. que son los futuros asesores. El problema es que o les contrata una empresa, en cuyo caso pues ahí tienen su camino sin problema, pero los que, por la razón que sea, quieren emprender, el problema es que saben mucho de finanzas y poco de emprendimiento. De acuerdo. Y de repente cuando montas un despacho, al final tienes que tener las dos cosas. ¿Cuántos de tus 3.000, esos que me decías antes, son asesores en activo, digamos, y cuántos son futuros asesores que no están en activo? Mira, de esos... Es decir, la pregunta es, ¿tenemos mercado si creamos un curso de emprendimiento en materia de sistema Borner, de sistema Bento? Pues mira, de esos 3.000 hay unos 400 aproximadamente que han tomado la mentoría completa. Y de esos 400 ya hay 5 firmas que están operando con la metodología de Bento diseñada. Claro, efectivamente, reciben haciendo mucha empresas. metodología, pero le falta la parte de emprendimiento. De emprendimiento. De saber conocer. De saber cómo, Pues, cómo desempeñarse yo en el mundo de los negocios. Te invito a que trabajemos juntos Venga. para buscar un Claro curso que sí. de ese tipo que de alguna forma ayude a los emprendedores del método a montar su propio negocio. Sí, sí. Y no solo eso, sino que también si ese conocimiento puede quedar certificable y también decirlo, oiga, dentro de mis credenciales tengo conocimiento en este método y me formé en una universidad de emprendimiento, claro, eso nos alimenta Sí, mucho. nosotros tenemos en Estados Unidos una posibilidad que es la formación continua. No son títulos oficiales, podrían serlo, si pasamos los controles del estado de Florida en este caso, podríamos hacerlo, pero en principio tenemos la posibilidad de expedir títulos propios de la Universidad de San Colbe, que podrían ser esos, efectivamente, que si a un asesor, sí, eso es. futuro asesor, o un asesor que está ya todavía, porque hay muchos asesores, fíjate, nosotros tuvimos un programa muy interesante con procuradores, que son, digamos, Sí, sí. los representantes legales en España en los tribunales de los ciudadanos, la defensa técnica de los abogados, la representación legal, digamos, es de los procuradores. Y llegamos a un acuerdo con el Consejo General de Procuradores de España para intentar formar en emprendimiento a los cientos y miles de despachos de procuradores que hay en España. Porque se dieron cuenta en el colegio de procuradores que sabían mucho de derecho, son gente muy experta en derecho, muy buenos, por cierto, muy expertos en derecho procesal, en manejarse en los tribunales, en pedir las cosas en los tribunales, pero de repente no sabían manejar su propio despacho, que muchas veces trabajan solos o en grupo, quiero decir, pero les falta esa parte, digamos, empresarial, porque están muy centrados. Me da la sensación que eso puede pasar también en muchos asesores. Conozco muchos, Vamos, Conozco asesores que lo has que son descrito. expertos maravillosos, algunos muy amigos míos, expertos maravillosos en contabilidad, expertos maravillosos en finanzas, expertos maravillosos en asesoría empresarial, pero que son un absoluto desastre en su gestión diaria del despacho. Que porque no saben cómo crear un sistema alrededor de eso. Cómo crear un sistema, cómo modelo de vender, negocio. cómo poner precio a las cosas, cómo manejar sus recursos humanos, cómo escalar su propio negocio, cómo llegar al cliente mejor. Ese tipo de cosas no las saben. Sí, aunque sean maravillosos expertos digamos, en su técnica, En su que hacer. es
que es la asesoría empresarial. Si además lo implementan con un sistema técnico digital, mucho mejor. Así que te invito a que trabajemos juntos y exploremos esa posibilidad, porque hay muchos profesionales, no solo en el ámbito de la asesoría empresarial, en muchos otros ámbitos, profesionales, te diría médicos, abogados, un montón de profesionales que son muy expertos en lo suyo, muy buenos en lo suyo, pero que no saben manejar un despacho. De acuerdo, después. De acuerdo. Así que te invito a que trabajemos en eso. Jorge, encantado de que estés con nosotros. Muchas gracias. Encantado de inventarnos cosas juntos, que es de lo que va esto, en realidad. Sí, de inventarnos posibilidades juntos. Y nada, muchísimas gracias a la gente que nos ha escuchado, pues en eso, en nuestras sedes de Madrid, de Barcelona, de Málaga y de Zaragoza, en nuestra sede de Colombia, en Bogotá, en nuestras sedes de Miami y de Buenos Aires, en Argentina, que como decía antes hemos inaugurado hace muy poquito. Fíjate lo que piensa también en la posibilidad que tenemos de formar a gerentes deportivos. Claro. Porque hay mucha finanza deportiva. En el mundo del deporte hay mucha plata, que se dice en Latinoamérica, y mucha necesidad de gente que maneje, digamos, las finanzas tanto de clubes pequeños, medianos, intermedios o de deportistas profesionales. Sí, claro. Y por tanto, pues ahí seguro que tenemos la posibilidad de trabajar y la posibilidad de expandir Bento, es que no hago un lío en la marca, expandir Bento en todo ese, digamos, en todo ese cuerpo de asesoría que efectivamente la puede utilizar para, bajo mi punto de vista, atender mejor al cliente. Así es. Así que muchísimas gracias, Jorge. Pues nada, a ti. Y nada, encantado. Seguimos trabajando. Claro que ¿Vale? sí. Vale. Muchas gracias. Chao a todos.